Esta familia, yo creo que como todas las personas o la gran mayoría de los mexicanos, pues son o se consideran católicos. Siempre es el mismo caso. Personas que tienen un culto escondido por este temor, por esta cuestión del qué dirán, ¿sí? O sea, regularmente lo mantienen oculto porque es algo que no acepta la iglesia, ¿sí? Ustedes lo saben. Por este lado, hagan de cuenta que esta familia asistía de forma bastante normal a lo que eran sus misas, a los cultos que tenían que ver con la iglesia católica y todas esas cuestiones que yo creo que la gran mayoría conocen bastante bien. La situación está en que cuando rendían también el culto a la santa, al principio solamente lo hacían teniendo algunas estampillas a las cuales pues a esta le dejaban algunas ofrendas, le hacían algunas oraciones, pero de ahí no pasaba. Sí, no hacían grandes ofrendas, no le hacían grandes cosas a esta imagen y por lo tanto pues no llamaban mucho la atención. Pero aquí hay una cuestión. Uno de los hijos pues de este matrimonio pues confronta a sus padres y les dice, a ver, ¿qué les preocupa? ¿Qué les preocupa? Si nosotros le rendimos culto a la santa, pues hay que hacerlo bien. No tenemos por qué escondernos de nadie. Y este muchacho pues tomó la decisión de en su casa hacer un altar precioso, poner pues prácticamente imágenes de todo tipo de la santa, incluso algunas bastante extrañas porque en la vida yo había visto algo así, imágenes de la santa con alas, algunas que tenían mitad humano, mitad calavera, o sea, de todo tipo, y pues llamaba bastante la atención. Cada que iban personas a esta casa, ya se imaginarán cuáles eran las críticas. ¿Por qué tienes ese demonio en tu casa? Eso es un pecado, eso no le agrada a Dios, etcétera, etcétera. Lo de siempre. Así que rindieron culto sin ningún problema. Hasta que comenzaron a suceder una serie de situaciones bastante interesantes. Cabe mencionar que estas personas pertenecían a una clase media baja y por lo tanto no era que fuesen pues totalmente pobres, pero tampoco no eran ricos. Y por esa cuestión pues no vivían en un lugar tan, como lo decían ellos, un lugar tan pinche. Por esta cuestión, pues ellos decían que la cuestión de los vecinos no era algo común, que ellos que estuviesen acostumbrados a esta clase de situaciones. Y eso lo comprendo totalmente, porque a los que son mexicanos me sabrán decir que sí o que no, pero pues en la gran mayoría de los municipios, de los lugares, de las colonias, se hacen ciertos festejos religiosos católicos que todo mundo los ve como normales. Siempre los ven como normales. Que le van y le rezan a mi tocallito, el niño Dios, que le hacen sus ceremonias a Santiago Apóstol, a San Judas Tadeo, etcétera, etcétera. Toda clase de santos. Es algo común, es algo muy normal. Pero cuando en un lugar donde no están acostumbrados observan pues aquella imagen cadavérica con túnica, para ellos es algo satánico, que es algo bastante común que lo piensen o que lo digan. Cuando los vecinos empiezan a dar cuenta de que ellos tenían o hacían este culto, ahora sí que sin esconderse de nadie, comienzan obviamente los prejuicios. Pero añadiendo a los prejuicios, también hay personas que son tan cerradas de mente, ¿sí? Porque
No hay, bueno, sí hay una forma de decirles mucho mejor a esto, pero son tan cerrados de mente que hasta llegan a agredir a las personas. Comentan las personas que enviaron esta experiencia que en algún momento cuando estaban, hagan de cuenta que ellos tenían una casa de 2 pisos y cuando ingresaban a la zona donde estaban la cochera, esta solamente tenía una reja, que el lugar más adecuado que se les hizo para hacerle el altar o el nicho a esta imagen de la santa fue precisamente a un lado de donde estaban los vehículos, donde estaba la cochera, porque era el lugar más amplio que estaba libre y que pues no iba a estar oculta. En una ocasión donde estaban prácticamente durmiendo, sienten como el calor el calor y el humo los empieza pues a despertar a todos en esa casa. Así que se levantan rápidamente y se dan cuenta de que el humo estaba saliendo precisamente donde estaba el altar. Entonces van y apagan y hacen todo para mitigar aquel incendio, porque ya estaba consumiendo uno de los vehículos. O sea, la cosa sí se puso bastante fea. Y cuando apagan aquello, pues se dan cuenta de que todo este incendio había sido provocado. O sea, fue algo que hicieron a propósito. Pasa esta situación y los padres de familia de esta, pues en esta familia, los padres pues se lo piensan 2 veces y dicen como que no es tan conveniente que hagamos nuestro culto y que los vecinos lo sepan. Pero aún más enojados los hijos, porque ya se empezaron a involucrar mucho más el resto de los muchachos, les empiezan a decir a los papás, ¿y como por qué nos tenemos que esconder? ¿Como por qué nos tienen que agredir? Ahora por los nuestros se los vamos a poner hasta en su cara. Y hagan de cuenta que podría decir que lo hicieron hasta modo de ¿cómo lo podremos decir? De provocación, ¿sí? De provocarlos, de hacerlos enojar. Desaparecieron prácticamente lo que es el área de la cochera. La desaparecieron, hicieron una modificación en la estructura de la casa. Bueno, no en la estructura, sino que modificaron, hicieron una construcción adicional donde toda la zona de la cochera hicieron un recinto a la santa que está precioso. O sea, de tamaño enorme. Y lo único que separaba pues de la calle a esta cochera era un cristal pues sumamente grueso y se podía observar todo hacia afuera. Obviamente pues lo hicieron para que todos lo observaran. Pasa esta situación y pues los padres estaban muy, pero muy preocupados, ¿sí? Porque decían, si así como estaban nos estaban queriendo agredir o querían deshacer este altar, ya me imagino qué es lo que nos espera con este que está tan impresionante. En una de esas, este muchacho que siempre había tenido la iniciativa de poner el altar, ahora sí que de forma pública para la familia, hace unos pedidos enfrente de la familia, ¿sí? Donde dice, aquí la santa, si en algún momento la quieren agredir o nos quieren agredir a nosotros, se va a defender. Yo estoy completamente seguro de que se va a defender, porque nosotros no le estamos haciendo daño a nadie. Entonces, persona que se acerque y nos quiera hacer daño, ella se las va a cobrar. Ella se las va a cobrar. Entonces todo quedó así, o sea, lo veían como algo que, sí, o sea, es como cualquier cosa que echas palabras al aire y no pasa nada. Pero empiezan a suceder esta clase de situaciones. Me parece realmente impresionante. Si bien el lugar donde ellos vivían no era un lugar donde fuese común que se suscitaran robos o que hubiese asaltos o cosas por el estilo, comenzaron a suceder una serie de cosas que pues decían,
pues esto aquí no pasaba. En algunas de las ocasiones en las que ellos o la familia se salía de esa casa, se comenzaron a dar cuenta de que las chapas a veces eran forzadas, o sea, que estaban golpeadas, que estaban como intentando abrir, obviamente para ingresar a este lugar. Entonces dijeron ellos, oye, qué extraño, o sea, nunca nos había pasado esto. Y por lo tanto, pues empezaron a cambiar chapas, a poner algunos pasadores adicionales y todas estas cuestiones para mejorar la seguridad. Aún así, seguían viendo que hacían ciertas agresiones a las fachadas de aquí de esta casa, obviamente porque aún no aceptaban la imagen de la santa, que yo creo que hasta la actualidad todavía ni la aceptan. Pero comentan que nuevamente unas de las personas que sucedió algo muy extraño. Fíjense, nada más imagínense una situación de esta forma. Nadie de la familia se encontraba en la casa. No tenían cámaras ni nada por el estilo, pero resulta de que se quisieron meter a la casa y presuntamente se habían botado alguna de las chapas pues que pertenecían a los ingresos de este hogar. Cuando ingresan, resulta de que llega la policía. O sea, llegó la policía sin razón alguna. O sea, no fue como que un vecino avisó o cosas por el estilo, porque el lugar donde ellos vivían era un lugar donde prácticamente los vecinos, si bien eran bien mitoteros, o sea, que siempre estaban criticando y estaban ahí encima de ellos, vivían muy alejados. O sea, y eso a mí me haría sospechar que eran los mismos que se quisieron meter a esa casa. Cuando estaban las personas adentro de la casa, que ya habían logrado el ingreso a la casa, la policía llegó y se metió para sacarlos. Y cuando, pues hagan de cuenta, la familia llega y se dan cuenta de esta situación, de que estaban ingresando a su hogar, pues van, ponen su denuncia y comienzan a ver cuál había sido la situación. Resulta que ya cuando se pusieron a investigar todo con mayor certeza, sí, para ver qué era lo que estaba sucediendo, presuntamente el testimonio de los que recibieron la llamada de emergencia, la persona que había llamado para reportar el robo era una persona que estaba dentro de la casa. O sea, que alguien que se hizo pasar por parte de la familia llamó directamente desde el teléfono casero, desde el teléfono de ahí. Y que eso era algo muy extraño, porque obviamente nadie se encontraba en el lugar. Ahora, añadiendo a todo esto, comenzaron una serie de testimonios que a mí realmente me fascinaron, o sea que fue algo realmente impresionante. Recordemos cómo era la estructura de la casa, por lo menos de la entrada, porque fue lo único que sí me quedó así como que bien presente. Donde estaba el área de la cochera, siguieron dejando una reja de metal, pero hicieron una división con algo que yo podría decir era o cristal o policarbonato, sí, que es una estructura pues que es cristalina y puedes observar hacia adentro, pero es demasiado dura. Algunos testimonios de personas decían que alguien disfrazado de calavera caminaba por toda el área de la cochera, pero recordemos, solamente estaban las imágenes de la santa, nada más, nada más. Todas las manifestaciones comenzaron dentro de la casa, sí, pero la cosa pues no dejaba de ponerse un tanto tensa, porque seguían habiendo agresiones hacia la familia por esta cuestión de que ellos tenían ese culto. Así que me parece algo realmente deplorable, ¿sí? Pues cómo vas a juzgar a las personas por creer en algo, y sobre todo, ¿por qué los vas a molestar si nunca te han molestado a ti? O sea,
¿Qué onda con eso? Personas comenzaron a ver que una presunta persona que estaba disfrazada de calavera caminaba por las calles. O sea, que caminaba, que comenzaban los perros a ladrar, a aullar, incluso a chillar como si estuviesen prácticamente en estado de pánico. Se escuchaba que los animales así estaban, y los testimonios de las personas era que veían a esta entidad con una guadaña rondando aquellas calles, que presuntamente lo que interpretaban la familia que tenía estos altares o estos recintos, ellos lo interpretaban como que la imagen cuidaba aquel lugar. Recordemos cuál había sido el pedido de aquel chico: tú nos vas a cuidar, vas a cuidar tu lugar, vas a cuidar tus nichos, tus altares, y también nos vas a cuidar a nosotros. Entonces ellos lo interpretaron así: está custodiando, está cuidando. Aquí hay una situación que a mí no me quedó muy clara, pero presuntamente en alguna de las casas de los vecinos hubo un accidente que fue verdaderamente de consideración, porque al ser una colonia tranquila, pues en este tipo de colonias pues viven personas que ellos ya son avanzados de edad. Los testimonios de que la imagen, aquella imagen cadavérica, aquella imagen de la santa rondaba por las calles de ahí, por las cuadras de esa manzana, pues ya todo el mundo la sabía. O sea, era el secreto a voces. En una ocasión en específico, en esa casa donde vivían estos adultos mayores que eran sus vecinos, de los protagonistas de esta historia, uno de los adultos se cayó, se encontraba solo en su casa y tuvo se lastimó, fue una herida de consideración. Cuando se lastima, fíjense qué cosas, pero presuntamente vuelven a llamar a emergencias. En esta ocasión pues no fue a policía directamente, pero vuelven a llamar a emergencias, y adivinen desde dónde salió la llamada. Desde la casa de las personas que rendían el culto a la santa. O sea, ellos no tenían ni la más mínima idea de qué había sucedido en la casa de sus vecinos. O sea, no tenían nada que ver. Y pongámosle, sí, pues son cercanos, se hablan, se la llevan bastante bien. Pero aunque así fuese, ¿quién iba a llamar desde su propia casa para reportar una emergencia si no lo vieron con sus propios ojos? ¿Cómo lo hacen? Y siguieron sucediendo algunas cosas como de este tipo. La que yo considero que fue la que fue el testimonio que para mí fue realmente increíble, sí, que yo digo, híjole, o sea, lo dudo, pero no lo juzgo. Presuntamente en alguna ocasión estaban unas personas jóvenes caminando por esta calle, por donde vivían estas personas que le rendían culto a la santa. Y cuando iban por determinada calle, personas en una motocicleta llegaron y les empezaron a quitar sus cosas. Ya saben de qué forma. El famoso "ya te la sabes, carnal, saca todo lo que traigas". Ahí les tocó a ellos. Así que como ya estaban acostumbrados a este tipo de situaciones, pues ya saben, las manos arriba y llévate lo que quieras. Estas personas presuntamente les afirman, pues a las personas que le rinden el culto a la santa, que cuando estaba sucediendo el atraco, observaron a una imagen que iba prácticamente tapada de su cabeza con una túnica,
y que llevaba algo en la mano. No lograron decir qué, pero que parecía como si fuese un bastón. Hasta ahí. Que cuando las personas lograron el objetivo, que era robarles, estas salieron en la motocicleta a toda prisa. Pero como si fuese por arte de magia, las dos llantas de la motocicleta tronaron y estas personas cayeron al piso. O sea que iban a alta velocidad y que cayeron. O sea que fue un golpe considerable. Personas sin casco, personas que nada más iban tapadas prácticamente de la parte baja de la cara. Y se dieron un golpazo a tal magnitud que quedaron inconscientes ahí en la carretera. O sea que una cosa increíble. Y lo que les pareció realmente impresionante en esta situación es, hagan de cuenta que ellos estaban pasando por la calle donde rendían el culto a la santa y siempre observaban cómo estaban los altares o los recintos, porque se imaginarán que al estar todo arreglado, todo tan bonito, pues tenían iluminación especial para estas imágenes de la santa. O sea, se veía todo claramente. Ellos afirman que cuando pasaron por el lugar donde estaba pues estos recintos, la imagen de la santa, que era más grande, que era la de tamaño natural, no se encontraba exhibida, no estaba en el altar. Y que cuando pasó lo del accidente, o sea, no accidente, lo del atraco. Cuando pasó lo del atraco, ellos inmediatamente tomaron sus cosas y dejaron ahí a los asaltantes como diciendo: a mí no me importas, ahí nos vemos. Se regresaron por el mismo camino y cuando observaron hacia donde estaban los recintos, ahí estaba ya la imagen de la santa. Y estamos hablando pues de una imagen de tamaño real, de tamaño grande. Eso les pareció realmente impresionante y obviamente no dudaron en contarle a las personas que vivían en este lugar, y fue parte de la experiencia. Algunas de las personas que eran familiares directos de estas personas pues también iban y visitaban pues a sus parientes por mero morbo. O sea, era por pues a ver, vamos a ver a mis familiares satánicos. O sea, pensamientos muy tontos. Pero comienzan a visitarlos. Y también aquí es donde sucede una de las experiencias que yo considero sí puede llegar a ser aterradora, porque nada más de imaginármelo, a mí sí me da algo. Presuntamente, estos parientes de esta familia que tenía esos altares tan enormes a la santa, pues ya estaban acostumbrados a esta clase de visitas por medio de algunos de los sobrinos, primos, estas personas que estaban prácticamente acostumbrados a visitarlos, pues dicen: oyes, ¿por qué no hacemos una pijamada? ¿Por qué no comemos? ¿Por qué no cenamos? Te llego tal día y pues nos quedamos ahí en tu casa. Todo normal. Cuando llegan, obviamente quedan impresionados por aquel recinto que habían hecho pues estas personas. Y hagan de cuenta que pues todo lo toman después de esto como anormal. Como normal. Así que se van con estos muchachos con los primos, con los que vivían obviamente en este lugar, y pues se acomodan cada quien en su colchoneta, cada quien en su lugar. Una de estas personas tenía la muy mala costumbre, como ellos tenían cada que iban al súper, pues tenían galletas, tenían dulces, tenían un montón de cosas en el área de la cocina. Y uno de los primos de estos muchachos tenía pues esa mala maña
de bajarse a la zona de la cocina y empezar a comer de todo lo que tenían por ahí. Así que cuando estaban precisamente como ahí a las 2 de la mañana, que estaban algunos viendo películas, algunos otros durmiendo, baja esta persona a querer consumir cosas de la cocina, y que nada más escucharon un grito, pero sí aterrador, un grito que escucharon prácticamente hasta los vecinos, que les estoy diciendo, vivían un poco alejaditos entre casas. Un grito tan fuerte que todos se alarmaron, incluso pues los padres de familia que estaban ahí. Cuando bajan todos, pues encuentran a esta persona totalmente pálida, estaba totalmente en estado de estupor, estaba completamente impresionado, asustado, pues esa es la palabra completa. Y cuando le empiezan a preguntar, oye, ¿por qué gritaste? ¿Algo te picó? ¿Algo te pasó? ¿Qué onda? No les podía contestar. Cuando logra calmarse, dice algo que a todos, incluso a las personas que ya vivían en esa casa, los dejó totalmente pues aterrados. Es que había la Santa Muerte que estaba aquí en la cocina. O sea que la imagen de tamaño real que siempre estaba en su recinto afirma que la vio caminando con todo y su voz en el área de la cocina. Y este muchacho que había aventado aquellas aseveraciones que podríamos decir de que la santa nos va a cuidar en esta casa, pues le avienta así como que de forma bastante chistosa. No, pues es que a lo mejor te desconoció. Ella ya sabe que nos tiene que cuidar. Entonces yo digo, este tipo de cosas a mí sí me aterraría, obviamente. O sea, ¿quién esperaría ver una imagen de una calavera caminando o rondando por tu casa? Y aquí en el testimonio de estas personas, que yo quiero pensar que sí son personas súper devotas, comentan que también en determinado momento no tenía mucho que ver con situaciones de que apareció la imagen o de que se apareció tal calavera como tal, no. Que sucedieron algunas situaciones que eran realmente increíbles en el aspecto de que, como por ejemplo, llegaron a tener accidentes donde los vehículos donde ellos iban quedaron totalmente deshechos, obviamente volcaduras, donde estaban los vehículos hechos pedacitos, y a los tripulantes del vehículo no les pasaba nada. O sea, cosas increíbles. Eso sí es realmente increíble. La situación de cuando tuvieron este accidente, como lo mencionan que sucedió, es que iban en un vehículo Chevy, que es un vehículo pequeñito prácticamente, y cuando estaban en determinada carretera, sí, cuando estaban en determinado lugar, camino a una fiesta, si no mal recuerdo, o sea, hubo carambolas por el estado o el clima. Empezaron a girar, después se volcaron y hubo algunos otros vehículos que los impactaron, pero no les pasó realmente nada, o sea, rasguños, cosas que yo creo que son normales, pero que era realmente impresionante o escandaloso cómo se observaba todo aquello. O sea, que la persona que viera el vehículo en cómo quedó, afirmaría que las personas que estaban ahí prácticamente fallecieron. Imagínense cómo quedó de aplastado el vehículo, como para que ellos pensaran o como para que ellos opinaran que quien observara, ahí quedó. Serie de cosas así como protección bastante anormal.
situaciones donde ellos salían librados de cualquier tipo de situación de peligro, lo veían como algo bastante extraño, pero que siempre les sucedía.